Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy te voy a platicar sobre cómo es el proceso electoral en Estados Unidos. La verdad es que noviembre ha estado súper cargado de información. Aquí en México, por ejemplo, que si el Buen Fin, cómo ha ido escalando la pandemia. En Estados Unidos, las elecciones, está Movember, viene Thanksgiving. Hay muchísimos temas de los cuales platicar. Pero algo que a mí me parece bastante interesante es saber cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos. La semana pasada seguramente estuviste viendo en las noticias que hablaban que si el colegio electoral y los votos electorados, el voto popular y demás. Y la realidad es que el sistema electoral de Estados Unidos es un poquito complejo y está establecido en la situación y es muy diferente a cómo funciona en México. Así que en este video te lo voy a explicar de una manera bastante sencilla. Vamos a empezar. Lo primero y lo más importante es, en Estados Unidos hay dos partidos políticos principales que desde el siglo pasado son los que prácticamente han estado a la cabeza del poder y son los demócratas y los republicanos. El presidente Trump es parte de los republicanos y ellos son un partido mucho más conservador. El elemento que los distingue es un elefantito. Y los demócratas, que es de donde venía Obama, ellos son como un partido mucho más progresista y su elemento distintivo es un burro. Realmente, a pesar de que sí hay algunos candidatos independientes, no pintan en este tema de las elecciones, ya que estos dos partidos son los que han estado a la cabeza. Inclusive, por ejemplo, los republicanos, Lincoln era parte de ellos. Así que, como puedes ver, tienen toda la vida estos dos partidos políticos en el poder y también lo son en la Cámara de Senadores, en el Congreso de Estados Unidos. Ahora bien, las elecciones en Estados Unidos se llevan a cabo cada 4 años. Esto es muy gracioso porque es el primer martes después del segundo lunes de noviembre. No sé por qué a nuestros amigos del norte les encantan este tipo de fechas. Ya ves que Thanksgiving es creo que el tercer, cuarto jueves de noviembre. El Día de las Madres de repente también es como el tercer lunes o tercer domingo de no sé qué fecha. Por alguna razón les encantan este tipo de fechas. Y bueno, las elecciones pasadas fueron el martes 3. ¿Esto por qué? El lunes fue 2. Si el martes hubiera sido 1, las elecciones se hubieran tenido que recorrer a la semana que sigue, porque sí o sí tienen que ser el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y bueno, para poder llegar a la parte de las elecciones, los candidatos deben de haber pasado por unas elecciones primarias y caucus. Si has visto series como House of Cards, series que son de tinte político, seguramente has escuchado este término del caucus. Básicamente esto a lo que se refiere que es, las elecciones primarias son elecciones en las que los partidos ponen como que a pelear a sus candidatos para ver quién va a ser el representante del partido. La diferencia entre las elecciones primarias y el caucus famoso es que las elecciones primarias son públicas. Estas se llevan a cabo por cada estado, como su comité electoral las lleva a cabo, y el caucus se lleva de forma privada. Esto es adentro del mismo partido. Una vez que se hace este proceso de elecciones primarias, que de hecho te debes de acordar, por ejemplo, Kamala Harris estaba como candidata principal en las elecciones primarias por el Partido Demócrata, sin embargo ahí ella perdió y se volvió parte del ticket para vicepresidente de Joe Biden. Entonces, bueno, una vez que están las elecciones primarias y el caucus, se selecciona al representante que va a ser del partido para las elecciones. Ya con esto se da pie hacia las elecciones del voto popular. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos el voto popular no es el que gana necesariamente la elección. ¿Por qué? Esto está establecido en la Constitución y se refiere al famoso colegio electoral. ¿Esto qué es? El colegio electoral no es en sí como que una institución, así como tuviéramos el INE en México. Eso no existe allá. El colegio electoral o los electores es un proceso. ¿Y esto a qué se refiere? Cada estado, en total hay 538 electores y cada estado tiene el mismo número de electores que de asientos en el Senado. Los estados más grandes, por ejemplo, están Texas con 38, Florida, Nueva York con 29, 28 por ahí, y por eso son estados que son clave para las elecciones. Ahora bien, algo que es muy interesante, y esto se ha discutido mucho sobre por qué no se cambia, es porque el voto popular, por decir, si en Florida en voto popular ganan los demócratas, el colegio electoral no necesariamente emite sus votos para el Partido Demócrata, que sería el que ganó en el proceso popular. Esto, por ejemplo, fue una de las razones por las cuales Hillary perdió hace 4 años. Ella ganó por voto popular, pero perdió en voto del colegio electoral. Básicamente,
y es algo muy curioso que está basado en la Constitución. No necesariamente los electores tienen que votar de acuerdo al voto popular. Realmente aquí se considera que es como una sugerencia, por así decir, del voto popular hacia los electores. Hay estados que son muy pequeñitos, que tienen a lo mejor 3 votos electorales, 5 votos electorales, y no pasa mucho. Pero en estados clave, como te decía, Florida, Nueva York, Pensilvania, Texas, pues la verdad es súper importante, porque perder uno de esos estados, imagínate, si el voto electoral, el voto popular en Texas dio hacia los republicanos, pero el electoral dijo no, nos vamos con los demócratas, pues es muy difícil que se recuperen por la cantidad de votos que van pasando. Entonces, bueno, se hace la elección de votos populares. Estos votos los electores los toman, por así decir, como una recomendación. Y aunque es raro que pase, que se cambie, de que si el voto popular favorecía a un partido, el electoral lo cambie, sí ocurre. Y eso pasó en la elección de 2016. Y bueno, por eso en estas elecciones fue tan tardado el proceso, porque por ejemplo Pensilvania decían, no, nos tenemos que detener, vamos a contar literal uno por uno con muchísimo cuidado para que no haya problemas del voto popular. Y al final de cuentas, bueno, pues el voto electoral favoreció a los demócratas. Algo también interesante que ocurre en este proceso es que está establecido en la Constitución que los electores no tienen que seguir el voto popular. Y esto causa como mucho revuelo entre la población, porque dicen, bueno, si yo voy a ir a votar, pero de todas formas mi voto no va a contar al 100% sobre la decisión, ¿para qué? Y esto realmente causa que mucha gente pues se abstenga de ir a votar. Esto la realidad es que no es bueno. O sea, si te fijas actualmente, bueno, pues en la pasada campaña hubo muchísimo esfuerzo. Tú veías en Instagram, todos los actores estaban como vote, 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 porque al final del día es muy importante que la gente vaya a votar. Eso pasa, por ejemplo, aquí en México. Yo fui representante de casilla para una elección hace como 6 años más o menos. No fue de presidente, eran nada más cuestiones del Senado. Mi parrilla de personas, o bueno, mi carta electoral eran 520 más o menos. Yo dije, va a estar fácil, a mediodía ya van a haber ido todos. Ni siquiera fue el 50% de la gente a votar. La realidad es que nosotros como ciudadanos, pues es una responsabilidad. No importa si estamos en México, en Estados Unidos, si es por voto electoral o popular, es una responsabilidad que vayamos a las urnas a hacer valer nuestro voto, y sobre todo porque es la decisión que estamos tomando para el futuro de los países. Así que bueno, ya una vez en Estados Unidos que se pasa por todo este boteo de todo este conteo, pasa muy curioso, que realmente los resultados oficiales se dan hasta el 4 de diciembre. Pasa prácticamente un mes hasta que se da el resultado oficial, y ya posteriormente se hace la toma de protesta. Sí se pueden llegar a impugnar las elecciones, la realidad es que es un proceso difícil. Ahorita en particular en este momento pues Trump está como que les voy a demandar y no sé qué, pero realmente va perdiendo por una diferencia súper grande. Él hablaba también, por ejemplo, de votos ilegales. Eso no existe, o sea, realmente no puede haber votos ilegales. Sí se da que los votos se pueden llegar a anular, y eso es aquí como en México, que si tú firmas mal o te comes casillas o cosas así raras, sí se pueden anular los votos, pero no existe como tal el voto ilegal. Es como si aquí en México dijeras, bueno, es que son ilegales los votos. Realmente no. Si alguna vez has sido representante de casilla, sabes que hay muchísimos candados para poder hacer que las elecciones sean realmente transparentes. Así que bueno, pues realmente el resultado de esta elección favoreció a los demócratas nuevamente. También lo que dice, ¿no? Pues hubo 70 millones de personas que votaron por el Partido Republicano, y pues esto quiere decir que comulgaban con las ideas del presidente Trump. Pero va a haber un cambio de poder en nuestros vecinos del norte. Así que bueno, espero que este video te haya sido de tu agrado, que hayas entendido un poquito más sobre el proceso de las elecciones de Estados Unidos. Cuéntame en los comentarios si lo conocías, porque la verdad es que es un proceso bastante complicado, que va como con muchos procesos a la vez, ¿no? O sea, es un procesote con varios procesitos, que si las elecciones primarias, que si el caucus, que si el voto popular, que si el voto electoral, que si ya los contaron, no, pero espérate, los vamos a recontar, pero sí ya quedó, pero entonces no, hasta el 4 de diciembre se da la parte oficial. La verdad es que es un proceso como que bastante complicado, y que sí, todavía deja como mucho que desear ahí para saber si la Constitución en algún punto va a permitir que en lugar de ser voto electorado, sea voto popular al 100% el que decida los siguientes presidentes. Así que bueno, pues este es el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No se te olvide nuevamente dejarme tus comentarios, y también suscríbete a mi canal, dale like al video, y nos vemos en el próximo contenido.